¿Cómo están? ¿Todo bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Un día más, ¿verdad? Todavía seguimos esperando al Señor y seguiremos aquí hasta que Él venga. Sí, expliqué todas esas cosas para que nosotros estemos conscientes, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Y como pueblo de Dios tenemos que estar al 100% seguros qué es lo que estamos haciendo, de qué manera y por qué lo estamos haciendo. La Santa Cena es un mandamiento, un mandamiento. En este día, para todos los que están aquí, ¿verdad? Para los que nos ven en las redes sociales, en este día traigo palabra del Señor. En este día quiero que presten mucha atención a lo que voy a explicar. En este día le voy a hablar, le voy a dar unas cuantas palabras, significados en el espíritu, no en hebreo, no en griego, no en latín, porque, ¿cómo se llama? Todos esos significados son buenos, pero son terrenales. Y los significados que yo le traigo en este día son espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual. Nosotros somos espíritu y necesitamos entender qué es lo que significan las cosas o cómo, de qué manera Dios nos habla o de qué manera Dios nos va a hablar. Yo les voy a invitar que se vayan al libro de Lucas 8, verso 22 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que nos ven en las redes sociales, incorpórense, búsquennos. Estamos muy dispuestos a ayudarles. A orar por cualquier tipo de necesidad. La palabra de Dios dice: estas cosas o estas señales, dice la palabra, seguirán a los que aman al Señor. Nosotros amamos al Señor. Entonces, como amamos al Señor, nosotros estamos conscientes de que las cosas que el Señor dijo nos siguen, están sucediendo, están pasando. ¿Cuáles son esas cosas? Sanidades, milagros, prodigios, muchas cosas, ¿verdad? En el Señor. Entonces creemos, y si usted tiene algo, ¿verdad? Por lo que esté atravesando, llámenos. Nosotros estamos dispuestos para orar por usted, todo en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, verso 22. Dice de la siguiente manera: si a un dado caso ustedes tienen la Reina Valera, va a expresarse un poco diferente. Yo tengo la Pechita, se llama la Biblia esta. Es lo mismo, así es de que si en la pronunciación suena un poco diferente, no se preocupe, puede buscar esa Biblia y usted va a encontrar lo mismo. Dice: sucedió pues que en uno de aquellos días Jesús abordó una barca con sus discípulos y sentándose les dijo: crucemos a la orilla opuesta del lago. Bueno, la palabra abordar, no en griego, no en latín, no en otros, en el espíritu, abordar significa idea, significa construir una idea. ¿Por qué razón? Una barca te lleva a algo. Una idea te lleva a algo. Es igual. De ambos ángulos te lleva a algo. Jesús aquí abordó. ¿Qué abordó? Una idea. Él tuvo una idea. Y esa idea la compartió con sus discípulos. Abordó la barca con, ¿qué? Con sus discípulos. ¿Qué es discípulo?
Discípulo es alguien que se presta para ser enseñado, para ser discipulado. Repito, la palabra discípulo es alguien que se presta para que alguien lo enseñe. Jesús abordó una barca, abordó una idea, tuvo una idea y la compartió con sus discípulos. Ustedes son sus discípulos. Nosotros somos discípulos. Entonces, la palabra sentarse. Sentarse significa descanso y significa seguridad. ¿Ok? Significa descanso y significa seguridad. Después de que compartió la idea que iban a ir a donde, a la orilla opuesta, se sentó, estaba seguro de que eso ya había sido compartido y todos estaban de acuerdo que iban a la orilla opuesta. ¿Qué es orilla opuesta? Es otro nivel. En toda la escritura, nunca usted va a escuchar a Jesús en un solo lugar. Jesús siempre iba de lugar en lugar. Y donde quiera que Jesús iba, encontraba algo opuesto. Algo opuesto. ¿Qué significa esto? Otro nivel. ¿Por qué Jesús lo hacía de esta manera? Para darnos a entender que en el mundo espiritual existen niveles. Existen niveles. Entonces, él estaba diciendo a los discípulos prácticamente, se me ocurre la idea y los voy a llevar para que ustedes entiendan y vayamos a otro nivel. Una persona nunca puede pasar de nivel estando en de la misma manera. No va a pasar a otro nivel. Hay muchas personas que se acomodan y se quedan en el mismo lugar porque no le gustan los cambios, no le gusta experimentar o hacer algo nuevo. ¿Por qué Jesús invita o hace al discípulo o enseña al discípulo a ir a otro nivel? Porque en la vida hay retos. Hay situaciones, hay dificultades. Entonces Jesús le estaba enseñando a los discípulos a que enfrentaran o que se confrontaran antes de ser confrontados. Y me estoy dando a entender. O sea, la idea es que tú no te dejes enfrentar o no te dejes confrontar de los problemas. Tú tienes que enfrentarlos o confrontarlos con la palabra. Por eso Jesús dice, vamos a la orilla que opuesta, a lo opuesto, a lo que no está en el mismo renglón. Vamos, en vez de que vengan, vamos a ir nosotros a enfrentar. O sea, eso se llama nivel. Ejemplo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es el entrenador. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Entrena al atleta, ¿verdad? Lo entrena para el día de la batalla. Esta persona está bien entrenado. Está bien entrenado. De igual manera, Jesús nos entrena a nosotros y nos dice, la vida está llena de retos, está llena de situaciones, está llena de la misma palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones significan problemas, situaciones. Y si la persona no entiende que tiene que enfrentarlos, va a estar en problema. El verso 23 dice, pero cuando iban naufragando, Jesús se durmió y de repente
surgió una tempestad de viento en el lago, de manera que la barca casi se hundía. Mira cómo es esto. Dice la palabra que Jesús los invita y él se durmió. Tras de que se durmió, de repente surgió un problema. De repente, el problema no te va a avisar. El problema va a surgir de repente. De repente. Jesús te dice a ti, yo voy contigo, yo me subo contigo. Jesús iba con los discípulos como va contigo. En la misma barca de la vida, Jesús está contigo. Mateo 28, verso 20 dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a la persona, al cristiano, se le olvida que Jesús va contigo. Y la palabra dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No se nos tiene que olvidar. La situación no es una razón para que Jesús se borre de tu mente. A veces, cuando la situación viene o se presenta, la persona dice, oh, pero es que Dios no está. ¿Sabes por qué surge eso? ¿Por qué surge eso? Porque Jesús quiere que tú y yo formemos carácter. Jesús se durmió. ¿Tú crees que Jesús no sabía qué es lo que iba a pasar? Si desde antemano les está diciendo, vamos a lo opuesto. Vamos a lo que se va a oponer a nosotros. Entonces ellos no supieron captar qué es lo que Jesús les estaba diciendo. Vamos a un reto. Ellos dijeron, no, pues vamos a ir allá a ver, a echarnos un taco o a echarnos vamos a ir a comer allá al otro lado, ¿verdad? Pero ellos no sabían cuál era la idea de Jesús. Tú no sabes cuál es la idea de Jesús en tu vida. Lo único que yo te puedo decir es que Jesús quiere que tú seas un hombre de carácter, que seas una mujer de carácter. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tus hijos. Tú tienes tus hijos. Tú a tus hijos siempre los vas a poner a algo, siempre con tu supervisión, ¿sí o no? Entonces, de igual manera, si nosotros solemos hacer eso con nuestros hijos, de igual manera Dios, así como ellos están conscientes de que cualquier cosa que tú los mandes, ¿a dónde acuden? A ti, porque ellos están conscientes que tú estás con ellos. De igual manera, Dios te dice, hazlo, porque si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer siempre. Tú tienes que aprender a que tus hijos se comiencen a defender. Tú les tienes que enseñar como el ejemplo. Entonces Jesús es nuestro. Yo no sé si ustedes son tus discípulos. Entonces yo no sé si ustedes me están captando el renglón o el guión o la dirección del mensaje. Amén. Entonces, porque esto se trata de que entendamos esto. Le estoy explicando yo no sé si en español o en castellano, pero lo que le pido al Espíritu Santo que me dé la mejor manera para saber dar a entender. No le voy a explicar en griego ni en otros idiomas, porque lo que tengo aquí son personas que hablan español, ¿no es cierto? Entonces, Jesús está diciendo allí, yo quiero enseñarles a ustedes, quiero enseñarles. Y de repente dice que cuando de repente se levanta el problema, ellos empezaron a preocuparse, como suele pasar con nosotros cuando viene el problema, ¿no? Todos preocupados. Se nos olvida que Jesús está con nosotros. Él prometió estar todos los días de nuestra vida, sea lo que sea, a donde tú tienes que acudir, a Jesús. Y dice que Jesús se durmió, leímos ¿cuál? El 23, ¿verdad? Pero cuando iban navegando, se durmió
y de repente surgió una tempestad de viento en el lago, de manera que la barca casi se hundía. Mira otra cosa, mira otra cosa. Casi no es lo mismo que hundirse. Yo no sé si tú me estás entendiendo. La palabra casi, eso no significa que ya te noqueó. Oh my God. O sea, si tú estás en el casi, entonces tú tienes que decirle, es casi, no me ha ganado todavía, casi. Y si tú estás en el casi hoy, a ti que nos ves en las redes sociales, si tú estás en el casi hoy, entonces este Jesús es para ti. Porque la palabra dice que se durmió y cuando se levantó dice que la tempestad casi estaban a punto. Si tú estás con el agua hasta aquí, entonces esta palabra es para ti. Este Jesús es para ti. Yo te digo en este día, Jesús está en tu vida. Y el casi es más que suficiente para que Jesús te rescate. Mira, Jesús es experto cuando estás ya casi. Cuando estás ya casi, es la oportunidad de decir Jesús. Entonces Jesús se aparece en el casi. En el casi. Casi no significa que ya te noqueó. Tiene vida. Si tú estás en el casi hoy, este es tu día. Este es tu día que clames al Señor. Casi. Eso no significa que ya me noqueó. Eso no significa. Casi significa que tengo esperanza. Si en este día tú estás en el casi, my God, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Leímos el 23, el 24. Entonces, acercándose a él, lo despertaron diciendo, maestro nuestro, maestro nuestro. Entonces él se puso de pie y reprendiendo a los vientos y al embravecido oleaje de las aguas y cesaron y se produjo quietud. Ay, mira lo que dice, mira. Entonces acercándose, yo te digo, si estás en el casi, acércate a Jesús. Jesús dijo, yo contigo soy más que vencedor. Con Jesús somos vencedores. Dice que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Que a mi lado caerán 1000, a mi diestra 10,000, pero más a mí no llegará. Tú tienes que confesarlo y decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo me declaro libre, me declaro bendecido, me declaro sano, pero tú tienes que confesarlo. ¿Cómo tienes que acercarte a Jesús? ¿Por qué razón? Porque la tempestad, ese problema, si estás acá, si te va a noquear. Tempestad, si acuerdan lo que Jesús dijo, el hombre que me oye estas palabras y las pone, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca, ¿quién es? Jesús, la cual dice que los problemas, el viento, la tempestad dio contra aquella casa y aquella casa prevaleció. ¿Por qué? Porque está fundada en la roca. Yo no sé si tú me estás captando el mensaje. Si estás en el casi, este es el punto principal para que tú te acerques a Jesús, porque tú, a la par de esas olas gigantes, de esa tempestad, tú eres un enano. Y si tú no buscas la ayuda
Si tú no buscas la ayuda, te van a hundir, porque ese es el plan del enemigo, hundir a la persona cada día más, para que la persona no logre a entender que hay una luz, que no logre a ver el faro, que no logre a ver a Jesús, que no logre a entender que hay alguien que descendió. Yo no sé si yo estoy predicando en este día, hay alguien que descendió de los cielos para decirte: yo vengo a ayudarte contra alguien que te ha tenido atado. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se acercaron. Yo te digo en este día, acércate a Jesús. Acércate. Durante yo conozco de este evangelio, nunca yo he mirado que Jesús llama a una persona para llevarla al abismo. Al contrario, es para regalarte sanidad, para regalarte liberación, para darte la salvación, escribir tu nombre en el libro de la vida, y a partir de cuando tú te mueras, ir a vivir con Él. Ir a vivir con Jesús. Wow, yo no sé por qué al humano nos cuesta tanto entender que hay una ayuda. ¿Por qué? Si estás en el casi, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? A la par de esas olas, te vas a hundir. Te vas a hundir. Y si estás en el casi, este es el día de que tú te acerques al Señor. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Maestro nuestro, Maestro nuestro. ¿Sabes qué significa? En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y él les dijo: Padre nuestro, que es lo mismo, Maestro nuestro. O sea, en pocas palabras, ellos cuando se acercaron estaban prácticamente estableciendo una oración. Estaban diciendo: Padre nuestro, Padre nuestro. Tú tienes un Padre, come on. ¿Qué pasa? Tú tienes un Padre como ellos te tienen a ti. Nosotros tenemos un Padre a donde acudir. Un Padre que no es cualquier wichi, oh muchacho. Dios es un Padre que no hay una comparación. Entonces tú tienes que estar seguro que tú tienes una paternidad. Que Dios, que tú eres hijo, hija de Dios. Acércate a Dios, ora a Dios, acércate. Yo no sé, yo quisiera tener palabras filosóficas para hablarte, pero es todo lo que tengo, y lo que tengo te lo doy. Y si tú recibes, tú vas a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, ¿el 25 era? No, el 24. Dice, lo voy a leer una vez más. Entonces, acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro nuestro, perecemos. Entonces él, poniéndose de pie. ¿Tú sabes qué significa ponerse de pie? Ponerse de pie significa autoridad. En lo espiritual significa autoridad. Tú no puedes reprender. Tú no puedes reprender acostado. Tú no puedes reprender sentado. Porque cuando tú te pones de pie, significa presencia, significa autoridad, significa poder. Entonces Dios, por eso Jesús les estaba enseñando cómo tenían que reprenderlo. Y en el verso 25 dice: luego les dijo, escucha bien. Luego les dijo: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Si la palabra dice que si tuvieses fe, escucha bien, si tuvieses fe como un grano de mostaza y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, vaya, un ejemplo, que Jesús es el Señor. Si tú crees, si tú tienes fe, dice que no hay quien resista
No hay demonio que resista la presencia del Señor. No hay tempestad alguna más que mi Señor. Mi Señor tiene poder y yo estoy en las manos del Señor. Y de las manos del Señor no hay nadie que me arrebate. Y es por eso que en este día yo vengo hablando con autoridad, porque yo sé quién está de mi lado. Yo sé quién está de tu lado. Y si tú lo sabes quién está de tu lado, ¿por qué tú le vas a tener miedo a ese pequeño problema? ¿Por qué tú le vas a tener miedo a ese pequeño problema? Mira, cuando los discípulos se levantaron, voy a hacer este ejemplo. Cuando los discípulos se miraron el problema y se levantaron y fueron a donde Jesús. Espérame. Problema. Miraban puro problema. No miraban a Jesús, teniendo un Dios tan grande. Y ellos no miraban a Jesús. ¿Sabes qué es lo que miraban? Problema. Andaban metidos allí con el problema allí. ¿Qué es lo que miraban? Problema. ¡Ay, problema, problema! Mi hermano, eso es lo que suele pasar con nosotros. Teniendo un Dios tan grande, como tú te vas a enfocar en ver esa pequeña, o sea, eso no es nada a la par de Dios. Por eso Dios te dice, yo voy contigo, yo estoy contigo, para que tú en toda cosa acude a Jesús, aviéntale a Jesús y tú vas a ver, échale a Jesús y tú vas a ver. Que Jesús es tu respaldo. Más que Jesús no hay ninguna otra autoridad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Él es el vencedor. Y tú, si tú quieres vencer ese pequeño problema, oye, que no se te inunden los ojos. No mires el problema, mira la victoria. Ese pequeño problema es para que tú pases a otro nivel. Eso es lo que significa ese problema. Dice, luego les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos, asustados, imagínate tú, asustados y asombrados, decían unos a otros, ¿quién pues es este que manda aún a los vientos y a las tempestades y al mar y lo obedecen? Ponte a pensar esto. Ellos estaban, mira, Él es el creador de todo, muchacho. Él es el creador de todo. Entonces aquí tú no tienes un diosito. Aquí tú tienes el creador tuyo y el creador de todo lo que existe. Entonces, si tú entiendes que ese problemita no es nada para el creador, entonces yo te digo en este día, sacúdete la monga, sacúdete eso, ¿me entiendes? Y empieza a creer en el Señor. Creer en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? Creemos en el Señor, creemos en el Señor. Y yo te invito a ti que estás en las redes sociales, si estás en el casi, este es tu día, Amén.